Libro de Daniel, capítulo 5. ¿Me acompañan? Libro de Daniel, capítulo 5. Debo decir que vamos a ir un poco más allá, porque ya lo había dicho anteriormente. Daniel es más que profecía. Así que quiero ir un paso más allá de lo que ya nosotros conocemos. No violando, o es el propósito, no violando la interpretación que ya contamos con ella gracias a la manifestación del Espíritu Santo. Pero hay algunos detalles, no proféticos, sino que escritos, que también pueden ayudarnos a conocer más a nuestro Dios y el deseo de Dios para con nosotros. Y ahí quiero enfocar el estudio de Daniel capítulo 5 a esta hora. Si ustedes me acompañan, es interesante descubrir que cuando Dios escribe grafitis. ¿Saben lo que es un grafiti? Los jóvenes sí, ¿ya? Y los adultos que no lo vemos muy bien a veces. Dios escribe grafitis, pero bien es cierto, nosotros tenemos la Biblia inspirada por Dios, escrita por los hombres, pero también tenemos que Dios escribe. Y es lo que quiero manifestar a esta hora. Porque cuando Dios escribe, no solo cuando inspira, la atención de nosotros debería ser más aguda, más precisa. Pero también entender que los grafitis de Dios, la escritura de Dios, y cuando Dios escribe directamente, solo es posible entenderlo cuando tú y yo contamos con el Espíritu Santo. Si escaseamos del Espíritu Santo, no entenderemos lo que Dios desea revelar a nuestras vidas. ¿Están conmigo? Necesitamos al Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en el capítulo 5 de Daniel. Pero entremos, porque el tema puede ser largo y hay que darle continuidad a las actividades de este día de adoración y alabanza a nuestro Dios. Quiero que veamos tres aspectos en el versículo 25 de Daniel 5. Tienen ustedes, les dije que abrieran en sus Biblias y allá en casa también, que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Daniel, en el versículo 25. ¿Cuántos se recuerdan esta escritura? ¿Sí? Ya la conocen y conocen su interpretación también, ¿verdad? Ok, vamos. Es importante que tengamos una base para entender. Capítulo 5, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Dice el versículo 25: y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Quiero ver tres aspectos de la escritura. Lo primero, la escritura misma. Lo segundo, el significado de la escritura, que ya ustedes dicen que la conocemos. Y lo más importante, su interpretación. Nosotros conocemos y sabemos que a través del versículo siguiente, versículo 26 y 27 y 28, Daniel interpreta la escritura. Algunos eruditos miran en pantalla la parte de arriba. ¿Cómo dice allá arriba? ¿Cómo dice allá arriba? Los que pueden leer tienen el Espíritu Santo. Hoy sí, a muchos están leyendo. Dicen los eruditos
Entonces, ¿qué es lo que veían? Ahora, para ti y para mí, es una escritura totalmente desconocida. Para ti y para mí. Pero también manifiestan los eruditos que esa escritura también tenía una lectura para los babilónicos y para los doctores y los brujos y los magos y todos los que estaban allí. Ya lo vamos a ver. Por hoy, dejemos claro que la interpretación que viene de Dios es la interpretación correcta. ¿Están conmigo? Podemos tener interpretaciones y en cuanto a profecía, nosotros tenemos múltiples interpretaciones, aún dentro del adventismo. Cosa que no debe ser para que la iglesia se divida, sino que para que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Pero tristemente, perdemos de vista que quien debe interpretar, quien debe dar a conocer su mensaje, es el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Dice el texto, voy al texto, versículo 11, ahí lo tienen ustedes, versículo 11 del capítulo 5. En tu reino hay que, ¿cuántas abuelas hay aquí? ¿Ah? Mi mamá, si oye este tema, se va a sentir algo así como, madre mía. Porque yo digo que yo quisiera que mi mamá hubiera sido mi abuela. No sé cuántos hijos les pasa eso. ¿Qué abuelas? ¿Cómo quieren a los, bueno, en caso de mí a las nietas, ¿verdad? Y a los nietos. Yo quisiera ser el nieto de mi mamá. Aunque mi mamá me quiere mucho. Y estas son palabras de la abuela. Un hombre en el que mora ¿qué? El espíritu de los dioses. Para ti y para mí es entendido no el espíritu de los dioses. Para ti es entendido que es el espíritu de Dios el que moraba en ¿quién? En Daniel. Y él, porque moraba el espíritu en él podía leer lo que está ahí. ¿Lo pueden leer ustedes? Ahí arriba. Y esto se recalca o se marca en el capítulo 5, en el versículo 14, cuando el mismo rey declara: yo he oído de ti que ¿qué? Que el espíritu de los dioses santos, ya no era cualquier dios, ¿verdad?, está sobre ti. Y porque estaba sobre él, él podía entender que esa escritura en la pared tenía 3 palabras que había que interpretar. ¿Cuáles eran esas 3 palabras? Contado, pesado y dividido. Yo no sé a cuántos les ha sucedido que han leído algún escrito o la Biblia misma y no entendemos. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado. Leemos y no entendemos. Ahora, bien es cierto, para nosotros desconocida la escritura, pero aún cuando quizás ustedes hubiéramos podido leer contado, pesado y dividido, había que armar una oración, había que entender un mensaje en estas palabras. ¿Están conmigo? Ahora, quiero llevarlos, les decía, a un poco más. ¿Por qué? Porque estas 3 palabras, Mene, Mene, Tekel Uparsin, para el babilónico tenían un significado. Y más de uno, porque ustedes recuerdan que habían astrólogos, magos, adivinos, y después vino Daniel. Y la palabra Meni, Mina, equivale a decir 600 gramos.
Y esto nos lleva a pensar ya en el mercado. Y el idioma que se habló aquí era un idioma conocido, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Era un idioma conocido para los babilónicos. Y estas tres palabras tenían un significado en el mercado, en el negocio de los babilonios. Y les decía, la primera palabra, meni, significaba 600 gramos. La segunda palabra, tekel, era un ciclo que equivalía a 10 gramos. Y uparsin era media mina, que ya decíamos que la mina son 600 gramos. La media tendría que ser 300 gramos. ¿Me han entendido hasta aquí? No se preocupen. Belsasar no entendía. ¿Ok? Y no solo Belsasar, los mismos adivinos, los mismos astrólogos, esos sabios, no entendían. ¿Qué quiere decir esas tres palabras? ¿Está hablando de una liquidación? Pudiéramos hablar ahora, ¿está hablando de un Black Friday? ¿Ah? Que la pieza costaba 600, pero antes del Black Friday se disminuyó 10 y ya no costaba 600, sino que costaba 590, pero el propio viernes, o mejor dicho, el domingo y el lunes, ¿verdad? Ya no vale ni eso, sino que vale todavía menos. ¿Será que mi reino ha perdido valor? Podría pensar el rey. ¿Será que mi reino está siendo liquidado? Y yo creo que sí iba por buen camino si pensaba que su reino iba a ser liquidado. Pero había otro de los doctores de ahí, de los astrólogos ahí, que le decía, no, rey. Mene es nuestro Dios del destino. Oh, para los babilónicos. Y la palabra tekel es fraude. Y uparsin se refiere a los persas. Si ustedes miran las últimas 4 letras, se refiere a los persas. Y el rey todavía más confundido. ¿Han leído lo que le pasó al rey? ¿No lo han leído? Miren, le temblaron las piernas como me están temblando a mí ahora. Solo que gracias a Dios me sostengo en pie y no caigo como cayó él. Dice que le temblaron las piernas y cayó sobre su. Y tuvo que venir la abuela por el rescate del nieto, ¿o no? Así se corre la abuela, ¿verdad? Y los abuelos también. Y ahora seguía sin entender, seguía sin comprender, porque el Dios del destino tenía un mensaje para él, un mensaje de fraude, un mensaje acerca de los persas. Pero ¿los persas son un fraude? A todo esto, si ustedes leen, él es impresionado mayormente porque su fiesta, una fiesta de seguridad que le está ofreciendo en medio de la guerra, la lleva un poco más allá y la hace una fiesta religiosa. Y manda a traer los utensilios del templo. ¿Recuerdan eso? Y en la sala habían diferentes elementos. ¿No lo han leído? Yo lo voy a mandar a casa a leerlo. Oro, plata, bronce, hierro. Porque su fiesta era mostrando que Babilonia es eterna. Y que los designios de aquel Dios hebreo no se sobreponen al imperio babilónico. Y se asusta. ¿Por qué? Porque uno de los doctores y magos, de los adivinos, le dice: rey, son 4 palabras. Para nosotros, 4 palabras significa fin.
Y entonces, más asustado el rey, cayó sobre su espalda, cayó sobre su trono, y vino la abuela al rescate. Y ustedes conocen esta parte. Vino la abuela al rescate. Y ya leíamos, presentó a Daniel. Y ahora Daniel llega y entra en escena. Igual que en aquella ocasión, en medio de todos los astrólogos, adivinos, ahora llega nuevamente Daniel a la escena. ¿A qué? Por tener el Espíritu de Dios con él podía entender lo que eso significaba. Y ahora nosotros tenemos la declaración de su significado. Mientras podemos nosotros descifrar símbolos, entender algunas cosas, algunas palabras y otras no, solo con la presencia del Espíritu Santo nosotros podemos entender lo que Dios tiene para nosotros. Y aquella fue una declaración. Algunos dicen de sentencia, pero si nosotros leemos todo el relato, nosotros nos damos cuenta que Daniel le enfatiza que no es una sentencia. Este es el final de todo un proceso que Dios ha tenido con él, porque él conocía al Dios, ese Dios hebreo. Y ahora ese Dios hebreo le había dado la oportunidad de conocerlo, no solo a Dios mismo, a través de la experiencia en el reino, sino que ahora era el día de juicio. Y no solo era el día de juicio, sino que la sentencia había sido tomada. Y estas 3 palabras quiero que nos acompañen hasta finalizar este tema. Porque Dios nos ha dado una oportunidad a nosotros. Y gracias a la gracia de Dios, hoy nosotros estamos enfrentando un juicio, pero no la sentencia. Y por lo tanto, tenemos viva la oportunidad que Dios le daba a Belsasar. Voy a ir un poco más allá, porque Daniel es más que eso. Dios escribe, ustedes... ya les pasé la copia de la segunda vez que Dios escribe. ¿Cuántas veces Dios escribe con su dedo? ¿No? ¿Cuántas veces Dios escribe con su dedo? La ley ya la tienen ahí el texto. Dios escribe con su dedo. Atención a esto. Porque en Éxodo 31:18 nosotros encontramos, y como que a Dios le gusta escribir en la pared y en la piedra, ¿verdad? Gloria a Dios si tu corazón es una piedra, porque Dios puede escribir en él y transformarlo. ¿Sí? ¿Han oído ustedes eso? Ok. Así que no hay límites a dónde escribir a Dios, de Dios. Y por cierto, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, quiero ver si puedo retroceder. Bueno, no retrocedí, avancé una más. La primera vez que se registra en la Biblia que Dios escribe con su dedo es en Éxodo, cuando escribe sus mandamientos, ¿se recuerdan? La segunda vez es aquí, en Daniel, capítulo 5, cuando él escribe con su dedo, y así dice el texto, ¿verdad? Lo han leído. Con su dedo escribe en la pared. Y yo les iba a traer la declaración que se me quedaba. Y es de que ustedes pueden ver esa escritura ahí en amarillo, ¿verdad? Miren, anduve buscando una imagen con una pared blanca y una escritura. Porque el texto dice que en la pared blanca Dios escribió. ¿Está conmigo? Pero como solo Dios puede hacer esas cosas, los pintores y artistas digitales no lo han podido hacer.
No lo encontré. Ya le dije a mi hija que tiene tarea, quiero que me haga uno. La segunda vez que Dios escribe con su dedo es aquí, en Daniel, cuando está revelándole al rey que ha sido evaluado y que ha sido hallado falto, y que no solo ha sido hallado falto, sino que hay una sentencia para él. Y la tercera vez que Dios escribe con su dedo es en Juan capítulo 8, versículo 6. San Juan capítulo 8, versículo 6 declara: con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, ¿y cómo? Y con el dedo comenzó a escribir, ¿a dónde? Mis hermanos, Dios tiene propósitos. Ustedes saben que Dios ha inspirado las Sagradas Escrituras para revelarse a nosotros. Debemos entender la revelación. Y por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso es importante que cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, nosotros oremos e imploremos la dirección del Espíritu Santo por sobre todas las cosas. Porque van a haber palabras que quizás podemos entender, quizás vamos a tener símbolos que podamos entender, pero para saber la verdad, para conocer la verdad, solo es a través de la presencia del Espíritu Santo. Dios quiere revelarse a nosotros. Por eso no solo inspiró las Sagradas Escrituras, sino que Él mismo ha escrito parte de las Sagradas Escrituras, porque Él quiere que tú y yo lo conozcamos. Y traigo tres palabras de los tres escritos. El primer escrito es la ley, una medida para tu vida y para la mía, para que nos demos cuenta si estamos bien o no estamos bien. Y gloria a Dios, porque cuando nos damos cuenta que no estamos bien, ahí está Jesús para perdonarnos y transformarnos. La segunda vez fue una escritura de evaluación. Las Sagradas Escrituras todas pueden traer una evaluación a nuestra vida, pueden enseñar a nuestra vida y darnos cuenta si estamos en los caminos de Dios o no estamos. Y la tercera vez que escribió con su dedo, tenemos una sentencia. Y gloria a Dios por esa sentencia. ¿Saben lo que le dijo a la mujer? ¿Conocen ustedes el relato y saben lo que dio, la sentencia que le dio Jesús? ¿Cuál fue la sentencia? No te condeno. Vete y no peques más. De todo corazón, deseo que tú y yo aceptemos esta revelación y nos demos cuenta que Dios nos ha dado unos mandamientos, unas normas, para que nos demos cuenta que es el deseo de Él para nosotros, un deseo de bien. Que nos demos cuenta que nosotros somos y estamos en juicio, pero no es un juicio solo de condena, sino que es un juicio de oportunidad, porque ahora tenemos la oportunidad de ver la ley, dejarnos guiar por la ley como se establece, evaluar nuestra vida, acercarnos a Él, pedir perdón, sujetarnos a la dirección del Espíritu Santo y poder gozar de la sentencia que gozó la mujer aquel día. No te condeno, vete, no peques más. Pero les decía que hay un tercer mensaje, o hay un mensaje final, un mensaje para hoy,
Y con ese quiero concluir. No voy a entrar en los detalles de interpretación porque hay mucho que hablar acerca de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Pero sí me puedo atrever a tener en cuenta que en el capítulo 5 de Daniel, Belsasar sabía y por lo que sabía fue evaluado. Y en el capítulo 3 en Apocalipsis, la Odisea es también evaluada, pero evaluada y también evaluada por lo que conocía. Igual que el rey, fue hallada falta. ¿Sí? Nosotros como adventistas tomamos bien personal este mensaje. Y gloria a Dios por eso. Sí sé que hay más, porque es el mensaje para el mundo entero. Pero gloria a Dios, porque nosotros lo tomamos para sí. Porque es que nosotros tomamos un llamado personal de Dios a nosotros. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que el Espíritu Santo ha puesto esto en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. La gracia que se manifiesta en un juicio antes de una sentencia negativa. Porque Él quiere salvación para ti y para mí. En aquella ocasión Belsasar fue hallado falto, pero el tiempo había terminado. Yo no sé si tú hoy te sientes evaluado, te sientes en juicio y te sientes que todavía te falta. Estudiábamos en los Salmos que si Dios nos mirara, ¿verdad?, con nuestros pecados, no sé dónde estaríamos, dice el salmista. Pero su misericordia es grande y nos cubre de nuestros pecados y nos perdona, nos transforma nuestro corazón. Así que tomemos este mensaje y entendamos que el mensaje a la Odisea, un mensaje profético, un mensaje para el último tiempo, un mensaje personal para nosotros, no tiene como propósito condenarnos, tiene como propósito el gran propósito de Dios, salvarnos. Y aun cuando estamos mal, y esto sí que me encanta a mí, no porque yo vivo mal, pero me encanta saber que mi maldad, mi pecado, no aparta a Dios, sino que por el contrario, Dios viene y me aconseja si yo le doy la oportunidad. ¿No te has dado cuenta de eso? Hay veces, hay personas que nosotros queremos aconsejar, ¿verdad? Orientar y ayudar, y la persona se comporta todo lo contrario. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Ah, bueno, es tu decisión, haz lo que tú quieras. Gloria a Dios que Dios no es así contigo y conmigo. Dios es aquel que va a insistir. Dios es aquel que va a estar contigo y ahí esperando que tú le des la oportunidad. Y cuando tú le des la oportunidad, tú vas a ver la manifestación de Él y su salvación en sentencia para tu vida. ¿Qué le faltaba a la Odisea? Ya por poco te digo, ¿qué te falta a ti? Con ese va a ser el llamado, ¿verdad? ¿Qué le faltaba a la Odisea? 3 cosas. ¿Qué le faltaba? Oro. ¿A cuánto les hace falta oro? Regálame por favor, porque yo necesito mucho dinero. Regálame un lingote. ¿A cuánto les hace falta oro? ¿A cuántos les hace falta vestir bien? Vestir correctamente, ¿a cuántos?
¿A cuántos nos hace falta vestir correctamente? ¿A cuántos nos hace falta ver bien? Por cierto, uso lentes, ¿verdad? ¿A cuántos qué nos hace falta? Miren, si hablamos de cosas materiales, lo más importante es la fe. Y sabes que es interesante descubrir que cuando tú y yo creemos y le creemos a Dios, entonces Dios provee lo que haga falta. ¿Cuántas veces, y lo voy a decir así, con el perdón, cuántas veces hemos criticado la vestidura? ¿Cuántas veces hemos condenado la vestimenta? Es claro que nos hace falta la justicia de Cristo. El salmista declara: júzgame, oh Dios. Y esa declaración tanto me impacta, pero entiendo que el salmista conocía a Dios y sabía que Dios es misericordioso, perdonador y que ama por sobre todas las cosas. Necesitamos la justicia de Cristo con nosotros. Y como les decía, ¿cuántas veces necesitamos ver bien? ¿Cuántas veces hemos perdido de vista lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿Cuántas veces no entendemos lo que está sucediendo? ¿Cuántas veces vemos nuestro problema y no encontramos salida? ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos buscando encontrar algo y no lo encontramos? ¿Por qué? Porque nos hace falta el Espíritu Santo. Iniciaba diciendo que Daniel pudo entender el mensaje de Dios porque él tenía el Espíritu Santo con él. Tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos tener el Espíritu Santo, aquel que nos va a ayudar a ver que nuestro problema no es el fin de nuestra vida. No es que allí termina todo, sino que por el contrario, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos y ver la manifestación de Dios siempre a nuestro lado. Mis hermanos, amigos, en Daniel capítulo 5 nosotros encontramos que Dios siempre da una oportunidad a nuestra vida. No obstante hay un juicio, no obstante hay una sentencia, la cual tanto enfocamos. Cuidado, recordemos también que nuestro Dios es misericordioso, es tardo para la ira. Por ahí decía un escrito, es que Él se aira, no es ira, Él es amor. Por lo tanto, Dios es un Dios de oportunidades. Y cuando tú y yo nos enfrentamos a un juicio de Él, cuando tú y yo podemos enfrentar una sentencia, si hemos aprovechado la oportunidad que Dios nos da, ustedes sabrán que su sentencia y la mía es sentencia de salvación. Dios no nos ha abandonado, no nos ha ignorado, se ha revelado, ha dicho a través de sus mandamientos, ha dicho cuál es su deseo para nosotros, qué quiere que nosotros seamos, cómo quiere que nosotros vivamos. Dios se ha revelado y ha escrito para recordarnos que debemos evaluarnos, porque Él desea lo mejor para nosotros. Él desea una sentencia de salvación.
una sentencia de no peques más, ven a vivir conmigo. Podemos darnos cuenta en el mensaje de la Odisea que Dios definitivamente es tardo para la ira. Aun cuando tú y yo podemos ser evaluados mal, hoy no nos ha desechado. Este mensaje es porque Él nos quiere aconsejar para que nuestro fin sea un fin de salvación. ¿Qué te hace falta? ¿Qué nos hace falta? Si hoy nosotros enfrentamos la sentencia, ¿cómo somos evaluados? ¿Cómo podemos ser evaluados hoy? Si hoy es nuestra sentencia. Porque juicio ya lo vivimos. En juicio vivimos. Y quisiera vivir solo en el juicio de Dios, pero vivo en el juicio de los hombres también. Y es duro, porque los hombres critican fuerte, condenan fuerte, sentencian. Me gustaría vivir solo en el juicio de Dios, un juicio de misericordia, un juicio de oportunidad. ¿Y por qué no decírselos a ustedes ahora y a los que me escuchan? Que la justicia de Cristo nos invada y que podamos amarnos unos a otros, ayudarnos, no condenarnos. Si vemos que está mal alguien, no lo condenemos, veamos cómo podemos ayudarle. Condenado en el pecado ya está. Jesús vino para darnos salvación. Démosle a Jesús que encuentre la salvación en Jesús. Y tú y yo encontremos la salvación en Jesús. Aceptemos la medida del juicio de Dios. Aceptemos la evaluación de Dios, porque tiene como propósito que nos demos cuenta que nos hace falta algo, pero no para condenarnos, sino para salvarnos. Se ha dicho que Dios es el Dios de las oportunidades. A esta hora te lo confirmo. Dios está dando una oportunidad a tu vida hoy. Aprovechemos esa oportunidad de recapacitar, de buscar que Él nos cambie y poder gozar de su deseo profundo, que tú y yo estemos con Él felices por la eternidad. ¿Te hace falta algo? ¿Qué te hace falta? Dios, Jesús, lo suple todo. Al grado que ustedes saben que yo he dicho que yo estoy orando para que Jesús venga. No sé cuántos me han acompañado y me acompañan en eso. Estoy orando que Jesús venga. Ven pronto, Señor. Porque para mí es la solución a todos mis problemas. Yo no sé si a ustedes se dan cuenta. Acompáñenme ahora que Jesús venga pronto. Porque esa es la solución a nuestro problema. Él puede solucionar cualquier situación, todo de nuestra vida. Démosle la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad de Dios. Y recordemos que Él desea el bien tuyo y el bien mío. ¿Te hace falta algo? Leí en el boletín y escuchaba que esta tarde tienen bautizos. Gloria a Dios por eso. Porque los que van a ser bautizados hoy están aprovechando la oportunidad. No sé si hay alguien aquí que no es bautizado, pero aprovecha la oportunidad que Dios te está dando. Y mis hermanos, si todavía estamos con vida, en medio de tanta violencia, de tanto problema, es porque Dios nos está dando una oportunidad. Recapacitemos,
entendamos lo que Él quiere para nosotros. Leamos, busquemos la dirección del Espíritu, que Él nos diga qué debemos hacer para que nuestra sentencia sea gozar la bendición de Dios. Quiero orar, quiero que oremos y que busquemos la presencia del Espíritu Santo en totalidad en nosotros, porque Él es el único que nos puede hacer entender lo que Dios quiere a nuestras vidas. ¿Quieres orar conmigo? Te pones en pie y oramos. Padre nuestro, gracias, porque este mensaje es una oportunidad más para nosotros. Gracias porque todavía no es tu día de sentencia. Gracias porque en tu divino amor nos haces ver lo que nos hace falta, con el propósito de que busquemos lo que nos hace falta. Y a esta hora, sin duda alguna, sé que necesitamos a tu Espíritu Santo con nosotros. Ese Espíritu que nos guíe, ese Espíritu que nos haga entender tu palabra, ese Espíritu que nos haga saber lo que tú deseas para nosotros y que nosotros estemos dispuestos a dejarnos guiar por Él para que la sentencia sea la que tú deseas, salvación y vida eterna. Danos de tu Espíritu y que podamos gozar desde hoy tu bendición de salvación. En Jesús lo pedimos.